Esperamos ser de bendición en esta mañana. Hoy nuestro último tema de esta serie, el último llamado de Dios. Así que esperamos ser de bendición nuevamente y que sea un mensaje poderoso que nos despierte, nos anime, nos fortalezca y nos ayude en nuestra preparación para enfrentar la crisis que se avecina, en especial para el pueblo de Dios. Estudiaremos el mensaje del tercer ángel. Otra solemne advertencia. Y si ustedes han analizado, cada advertencia tiene un propósito. Hay una advertencia en el mensaje del primer ángel a prepararnos, a darle gloria, a temer a Dios. Y la advertencia solemne es porque la hora de su juicio ha llegado. Eso lo estudiábamos en esta semana, allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El mensaje del primer ángel nos da esa solemne advertencia de que debemos como pueblo de Dios prepararnos porque la hora de su juicio ha llegado. Y esa preparación termina el mensaje del primer ángel refiriéndose a que tiene que ver con adoración, con la verdadera adoración. Aprender a adorar a Dios como Dios lo pide. ¿Y cómo Dios lo pide? Aprendiendo a temer y a darle gloria, o sea, a obedecer sus mandamientos. No puede haber verdadera adoración si no hay obediencia. No puede haber verdadera adoración si no nos apartamos del pecado. Eso es temer a Dios y darle gloria. Aborrecer el pecado y caminar en una vida de obediencia por amor a aquel que nos ha dado la salvación. Por eso el Señor lo expresa en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa solemne advertencia, si la escuchamos, si la obedecemos, si vivimos en esa experiencia de la verdadera adoración, y por eso San Juan 4:23 dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Porque la crisis de adoración que vamos a mirar en estos últimos días y que ya estamos viviendo, hermanos, es terrible. Hoy muchos dentro del pueblo de Dios quieren adorar a Dios como ellos quieren, a su manera, usando los métodos del mundo. Pero la pregunta, ¿es esa la verdadera adoración que Dios pide? Aún hasta en la música, queremos adorar como el mundo está adorando, con la música del mundo. Hasta eso se está infiltrando dentro de las filas de la verdadera adoración que deberíamos darle al Señor. Y estamos casi en la posición, muchos, no digo todos, porque este servidor que tiene la oportunidad de predicar en diferentes lugares, hay algunos lugares donde uno ve que se preservan los principios de la palabra de Dios por encima de lo que el mundo ofrece. Pero hay otros lugares donde se queda uno asustado, irreverencia, música del mundo. El himnario ya casi ni se escucha. Los ritmos del mundo se han metido dentro de la iglesia, bullicio, desorden. Y hermanos, esto tiene que ver con el vino de Babilonia, porque eso es lo que Babilonia quiere crear dentro del pueblo de Dios. Recuerden qué significa Babilonia: confusión. Y saben, queridos, esto es el resultado de la ignorancia del pueblo de Dios
en cuanto al conocimiento que debemos tener frente a todas estas advertencias que el Señor nos ha hecho, mis amados. Estas advertencias solemnes que Dios ha hecho a su pueblo para estos últimos días. Tiene que ver con eso. No hemos prestado atención a esas solemnes advertencias. Y quiero compartir, queridos, lo que dice el mensaje del segundo ángel, otra solemne advertencia que estudiábamos ayer. O sea, si usted mira la consecuencia y la secuencia de cada advertencia, hermanos, es tremendo y por eso este mensaje es solemne. Por eso el diablo no quiere que se predique. No quiere que la gente despierte frente a la realidad y el camino que él mismo está preparando para llevar al mundo entero a una apostasía. Quien no escuche ni viva la experiencia del mensaje del primer ángel, no aprenderá a adorar verdaderamente al Creador de los cielos y de la tierra. Y por eso, a través del vino de Babilonia, finalmente caerá. ¿Por qué? Porque el que no vive la verdad, el que no conoce la verdad, caerá en la mentira, caerá en el engaño, beberá el vino de Babilonia y caerá con ese sistema. ¿Qué significa que caerá con ese sistema? Ah, pues engañado, emborrachado, su mente cauterizada, su mente embotada por lo que este sistema va a brindar a nivel mundial, y sabemos que Babilonia es un sistema dentro del cual va a liderar este imperio, este poder religioso llamado el papado, junto con los poderes políticos y económicos. Se creará esa triple alianza. El espiritismo, el protestantismo y el catolicismo o el romanismo o el papado se unirán, queridos, para esta última batalla. Y quienes no aprendan a adorar y se dejen desviar por los engaños y la falsa doctrina de Satanás, finalmente se unirán a este imperio, a este poder, el cual el Señor señala la advertencia. Primero, la advertencia para no caer es no beber del vino de Babilonia. ¿Y cómo no beberemos? Ya lo estudiamos ayer. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos un estudio sólido de la verdad presente para estos últimos días, mis amados. No podemos ser reflectores de los pensamientos de otros. Necesitamos nuestra propia experiencia con Dios, o de lo contrario, seremos engañados. Vea lo que dice este párrafo solemne que encontré. Escucha, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Dice allí: estamos en el gran día de la expiación. Está por terminar la obra de la expiación. Está por terminar, estamos bajo el toque de la séptima trompeta. El juicio de los muertos pronto pasará a los vivos y será la última etapa del juicio investigador, donde los casos de todos los que vivan quedarán decididos para vida o para muerte. Y hermanos, esto ocurrirá bajo el contexto del mensaje del tercer ángel. Y esa es la última advertencia, la cual vamos a estudiar hoy detenidamente, pero necesito dar un preámbulo para que usted entienda por qué esa solemne advertencia del mensaje del tercer ángel y cómo el enemigo preparará el terreno, pero también cómo Dios preparará el terreno para no caer en esos terribles engaños y para no ceder ni siquiera cuando nos corten la libertad de conciencia, permanecer firmes como el cedro, permanecer firmes como una roca,
permanecer fieles como la brújula al polo, aunque los cielos se desplomen. Estamos en el gran día de la expiación, dice, cuando mediante la confesión y el arrepentimiento nuestros pecados han de ir de antemano al juicio. Dios no aceptará ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente para este tiempo. Y qué triste, mis amados, que hoy los mensajes que se predican hacen arrullar más la gente, dormir más la gente, que sigan confiados en sus vidas cómodas. Hoy no se escucha, muy poco se escucha mensajes que realmente nos despierten frente a lo que viene, no para llenarlo de miedo. Algunos dicen, no, es que esos mensajes asustan a la gente, hay que predicar solo del amor de Dios. Ay, hermanos, yo no estoy asustado, yo no estoy asustado. Y lógicamente para predicar estos mensajes necesito primero yo estudiarlos, aplicarlos en mi vida, entenderlos, y yo no estoy asustado. Yo por el contrario, me siento cada día más fortalecido. Tengo una visión clara de lo que se viene, no tengo temor, porque cuando tú entiendes el mensaje, sabes que el Dios del cielo, quien envió este mensaje, está al control y nos dará la victoria. Y yo digo, alabado sea el Señor, y pobre el que no escuche el mensaje, el que no atienda el mensaje y el que no viva la experiencia del mensaje. Eso sí tienen que temer, porque la solemne advertencia del mensaje del segundo ángel y del tercer ángel es destrucción para aquellos que están desapercibidos, para aquellos que serán engañados y para aquellos que no tendrán una fe capaz de soportar la presión que el diablo va a ejercer sobre los verdaderos hijos de Dios, como lo hizo con los 3 hebreos. Hermanos, la historia, esas historias del pasado son profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos, y llegará el tiempo en que, como a los 3 hebreos, el horno se calentará 7 veces. Y no un horno literal, el horno de las pruebas. Si hoy con las pruebas a una temperatura normal, hermanos, cedemos, somos débiles, somos perezosos espiritualmente, no nos gusta servir al Señor, no damos lo mejor para la obra de Dios, no entregamos nuestro mejor tiempo, nuestros talentos, nuestras capacidades. No estamos dispuestos a dejar nuestra vida egoísta. Pregunto, ¿cómo será cuando este imperio mundial, simbolizado a través de Babilonia, hermanos queridos, se imponga y nos corte la libertad de la conciencia para decidir? ¿Cómo será entonces de fácil? Miles van a ceder porque no tienen una verdadera fe fundamentada en la palabra de nuestro Dios. Y por eso el Señor envía y nos amonesta un testimonio tal, no es verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser, dice, alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Pero Satanás ha estado procurando gradualmente despojarnos de este mensaje y de su poder. Ahora, ¿sí entienden, hermanos? ¿Por qué Satanás no quiere que se predique el último llamado, el mensaje de los 3 ángeles? Porque este mensaje no solamente nos ha de preparar, no es solamente una advertencia, nos ha de dar el poder para resistir los eventos finales y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Tremendo, mis amados. Pero Satanás está procurando gradualmente despojar a este mensaje de su poder, para que la gente no esté preparada para resistir el día del Señor. Tremendo.
A mí se me ponían los pelos de punta al leer este mensaje, este párrafo, ayer lo encontré en mi estudio personal y dije, wow, Señor, está dirigiendo esto para compartirlo, porque cuadra perfectamente, hermanos, está revelado, está escrito y nosotros, como no estudiamos, no sabemos ni siquiera lo que el Señor nos ha mostrado y por eso estamos en una apatía, por eso estamos en una pereza espiritual, por eso estamos en una vida egoísta, cuando hay mucho por hacer y hay un mensaje que dar al mundo. Por eso, queridos, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, viene el tercer mensaje del tercer ángel. Aquellos que beban del vino de Babilonia, aquellos que no crean a la verdad, aquellos que no aprendan a adorar a Dios como Dios lo pide, no como lo hizo Caín, sino como lo hizo Abel, no a nuestra manera, sino a como el Señor lo pide, aborreciendo el pecado y guardando sus mandamientos, estarán listos para enfrentar la solemne advertencia de cuando este poder se posesione en este planeta Tierra, porque llegará el día y el mensaje del tercer ángel, hermanos, lo afirma, lo afirma. ¿Cómo lo afirma? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora a la bestia y a su imagen, hay un poder representado a través de una bestia que hará parte del sistema de Babilonia. Recuerden, Babilonia es el sistema conformado por esta bestia, por los poderes políticos y por los poderes económicos. Poderes políticos, económicos y religiosos se unirán. Habrá una alianza. Y eso es Babilonia. Pero quien dirigirá este imperio, este poder mundial, es esta bestia, de una manera especial. Y nosotros sabemos que esta bestia es el papado. Tiene que o está relacionada con este sistema que manejará los hilos finales para imponer todos sus dogmas, todos sus reglamentos, todo a través del poder civil. Y por eso el Señor advierte diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea que habrá una señal de autoridad de este poder. Y nosotros sabemos cuál es esa señal, mis amados. Ellos mismos lo reconocen. Usted va al catecismo y ellos dicen que la señal de autoridad de este sistema es la imposición del día domingo como día de adoración. Es la señal y le preguntan, ¿y por qué ese cambio? No, la iglesia tiene la autoridad de cambiar la solemnidad del sábado al domingo. No hay una base bíblica, no hay nada que lo avale más que la autoridad de esta iglesia, de este poder, de ese sistema, por encima de la voluntad de Dios. Y ellos impondrán por decreto mundial, hermanos, impondrán por decreto mundial la distinción de quienes harán parte de este sistema. ¿Cómo? A través de esta señal y de este decreto dominical. Y dice allí, y advierte el Señor, cuidado, cuidado, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿por qué? Porque muchos hermanos serán engañados la mente. Muchos aceptarán
engañados. Muchos aceptarán engañados y creerán a este sistema. Pero mano significa que muchos serán presionados a través de sus recursos, de sus bienes, de su trabajo, a ceder ante la imposición de esta ley dominical, a so pena de aún de la misma muerte, de la misma vida para muerte. Así que, mis amados, si no conocemos la verdad, vamos a ser engañados, vamos a ser desviados de la verdad y vamos a creer a esta mentira mundial y nos vamos a unir a ese sistema. Pero si no tenemos una fe robusta y verdadera, si vivimos una vida egoísta, si nuestra mente está en las cosas materiales y vivimos para este mundo, seremos presionados por todo lo material, hermanos. Y miles preferirán, como el joven rico, darle la espalda al Señor en ese día de prueba. Y preferirán los bienes, las comodidades que han adquirido, que permanecer fieles a Dios, aunque lo pierdan todo. Hermanos, si hoy se pide una ayuda y no somos capaces de soltar algo, yo he hecho la prueba muchas veces. Me gusta ser un medio de bendición. Me gusta ser un medio de bendición cuando veo una necesidad y quizás yo no tengo los recursos, pero yo sé quiénes tienen recursos y yo toco la puerta, hermanos. Me he llevado el terrible chasco de que ignoran los mensajes. Ignoran los mensajes. Son muy pocos los que tienen un corazón dadivoso. Son muy pocos los que tienen la sensibilidad del amor de Dios. Y hermanos, no necesitamos tener grandes cantidades de dinero para servir y para ser de bendición a otros. Yo muchas veces no he tenido casi ni nada y de lo que tengo yo doy, porque me nace hacerlo, porque en eso consiste el amor de Dios. El que no ama y el que no manifiesta el amor de Dios es porque no conoce a Dios. Estamos en una religión falsa, porque la verdadera religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas, y eso se nos ha olvidado. Trabajar en la necesidad de un mundo que necesita el amor de Dios y necesita ver el amor de Dios reflejado en palabras y acciones de aquellos que profesan amar a Dios. ¿Cómo vamos a dar un testimonio verdadero si vivimos una vida egoísta, si no queremos dedicar tiempo para Dios, si no queremos dedicar lo mejor para servir a Dios? Y la única manera de servir a Dios es en la persona de nuestro prójimo. En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Si no estamos dispuestos a eso, ¿cómo será cuando esto se imponga por decreto mundial y nos afecte, hermanos? Miles cederán a la apostasía por no perder lo que han acumulado. Y la palabra de Dios en San Mateo 16:26 dice: ¿de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos servirá, hermanos? ¿Alguien ha visto un entierro con trasteo que todo lo que hizo se lo echa? No, hermano, y después de la muerte no hay vida. Después de la muerte, querido, si usted murió sin la esperanza y sin la experiencia de la verdadera adoración en Cristo Jesús, todo lo habrás perdido. Pero si viviste cada día para Cristo y diste lo mejor para su obra, no solamente tendrás vida eterna, hermano, sino que tendrás tesoros en el cielo. Y el mensaje del tercer ángel nos advierte que viene una solemne prueba para los hijos de Dios. Viene una solemne prueba y Dios la va a permitir. Es la manera en que Él va a zarandear a su pueblo y va a preparar a un pueblo para dar el último fuerte clamor a aquellos que no conocen la verdad.
O sea que el tiempo de gracia se va a cerrar primero para los que conocen la verdad. Y la prueba de la ley dominical será, hermanos, el detonante de todos los eventos finales. Por eso el mensaje del tercer ángel es solemne, porque cuando esta bestia promulgue este decreto, imponga esta ley a nivel mundial, esta señal, esta marca, hermanos, todo el mundo entero será probado, pero de una manera especial esta prueba será para los verdaderos adoradores que adoran al Señor en el día en que el Señor lo ha estipulado y que también se constituyen la señal del pueblo de Dios. El sábado guardaréis mi sábado, dice la palabra, y serán por señal para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, hermanos, será la gran piedra de toque, dice el conflicto de los siglos, para los verdaderos hijos de Dios. Y si hoy no guardamos ni siquiera el sábado porque lo violamos de una u otra manera, lo recibimos a la hora que queremos, ya se ha ocultado el sol y todavía no hemos llegado del trabajo, todavía seguimos trabajando, todavía seguimos haciendo los quehaceres, no está todo listo. El viernes, que es el día de preparación final, hermanos, llegan las horas del día santo y las cosas no están preparadas. Ya se cocina en el día sábado cuando el Señor dice, cosed, cocinad y haced todo lo que debáis hacer en el día de preparación, porque mañana es el día de Jehová, como lo dice Éxodo 16:26. Y lo que os falte, déjelo para después. Hablamos nuestras propias palabras. Ni siquiera en los cultos de adoración llegamos temprano. Y en las horas de la tarde, a dormir. Tremendo, hermanos. Cuando hay tanta necesidad y decimos ser guardadores del sábado. Si estamos tratando las horas del día del Señor de una manera tan liviana, hermanos, fácilmente, escucha lo que te voy a decir, fácilmente dejaremos de guardarlo cuando seamos presionados. Fácilmente cederemos ante la señal y la imposición de este poder. Fácilmente nos doblegaremos. Si tenemos en tan poco estima las horas del día santo como un día sagrado para Jehová nuestro Dios, no es para nosotros dormir más. Para eso tenemos la noche, para descansar todos los días. Muchos creemos que el sábado es para dormir más, que es para el reposo físico. No, hermanos, es para el reposo espiritual, es para la meditación, es para tener un encuentro verdadero con el Creador y darle la adoración que Él merece por ser el Creador y el sustentador de nuestra vida. Y esta solemne advertencia, hermanos, trae una consecuencia final sobre aquellos que cedan ante este poder. Dice que quien reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni ninguno que reciba su marca, la marca de su nombre. Sí tiene que ver con adoración, hermanos. Por eso, hermano, hermana, si usted no vive la experiencia del mensaje del primer ángel y aprende a adorar a Dios como Dios lo pide, no como usted quiera, entonces podrá resistir esta falsa adoración que el diablo va a implementar y que va a decretar a nivel mundial. Hermanos, aquí se da una solemne advertencia. Muchos van a temer a la ira de Satanás, porque el diablo, de una manera especial,
va a desatar su ira cuando este imperio impere en este mundo. La ira de Satanás se va a desatar sobre aquellos que desafíen su autoridad. Pero aquí nos da una solemne advertencia. La ira de Dios también se va a desatar, escucha, sobre aquellos que cedan ante lo que el diablo va a hacer. La pregunta es, ¿cuál de las dos iras? ¿Cuál de las dos iras queremos recibir? No nos podemos escapar a ninguna. O recibimos una o recibimos la otra. Una la podemos resistir, escucha, en el nombre del Señor. Con el poder de Dios, Él nos dará la capacidad y seremos protegidos por el poder de Dios. Y aún si tenemos que morir como mártires, está dada la promesa que Jesús es la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. O sea que si preferimos la ira del diablo por ser fieles a Dios, hay garantía de salir victoriosos de la ira de Satanás. Pero hermanos, si preferimos la ira de Dios por ceder y porque el diablo no nos ataque y por contar con los privilegios de Satanás, hermanos, la ira de Dios dice aquí que será sin mezcla de misericordia. Y la ira de Dios, finalmente, querido, será para condenación y muerte eterna. ¿Qué prefieres? ¿Qué vas a escoger, hermano? ¿Enfrentar la ira de Satanás o enfrentar la ira de Dios? ¿Cuál es más terrible? ¿Cuál tiene un destino final? ¿Cuál, hermanos, en cuál llevamos la mayor ganancia? Ah, cuando usted entiende que colocarnos del lado del Señor y aguantar la ira de Dios, solo la podremos aguantar los que están del lado del Señor. Y por eso cuando vamos a Apocalipsis, vea lo que sucederá con aquellos que finalmente cedan ante este poder. Ah, dice Apocalipsis capítulo 6, versículo, vamos allí, versículo 15. El 14 dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Vea, los reyes de la tierra, ¿qué pasará con la ira de Satanás y de todos los que se unieron para oprimir a los verdaderos hijos de Dios? Le llegará su fin. Hermanos, la ira de Satanás será por poco tiempo. ¿Vamos a preferir la ira de Dios y perdernos para siempre que ser fieles en ese tiempo de prueba y gozar con el Señor por la eternidad? No hay nada que temer. Dios será nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de esa terrible condición de la tierra. Él lo ha prometido. Pero Él da la solemne advertencia en el mensaje del tercer ángel que aquellos que cedan recibirán su ira. Ciertamente recibirán su ira, hermanos. Y vea lo que pasará con aquellos que prefieran la ira de Dios. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá permanecer en pie? Y yo digo, alabado sea el Señor porque habrá un pueblo y el mensaje del tercer ángel señala a ese pueblo. ¿Qué características tiene ese pueblo? Volvamos a Apocalipsis 14:12, porque el mensaje del tercer ángel no termina en el versículo 11. El mensaje del tercer ángel termina en el versículo 13.
Habrá un pueblo que estará vivo y dice que ese pueblo tiene una característica especial, la paciencia, la perseverancia de ellos en en la obediencia, en la verdadera adoración, los hará santos y tendrán la fe y darán el testimonio de Jesús. Habrá un pueblo que no va a preferir la ira de Dios, que no importa si Satanás se aira contra ellos, van a permanecer fieles. Y hermanos, yo deseo formar parte de ese pueblo. Y espero que tú y yo nos preparemos para formar parte de ese pueblo. Que aunque algunos tendrán que morir, también hay promesa en el mensaje del tercer ángel para los que mueren. Porque vea lo que dice el versículo 13: y oí una voz que decía desde el cielo, escribe, son bienaventurados los que en medio de esa prueba lleguen a morir. Porque antes que se cierre el tiempo de gracia, muchos tendrán que morir como mártires para dar testimonio de la verdad, para que miles lleguen al conocimiento y miles también se unan al pueblo de Dios. Así como miles van a apostatar, miles se van a unir en un día y van a creer el Evangelio. Y quizás muchos van a tomar el puesto de otros que están durmiendo en la fila del pueblo de Dios si no nos despertamos. Oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué serán bienaventurados? Porque está la promesa de la resurrección. No hay que temerle ni siquiera a la muerte, porque Dios tiene la solución. Por eso yo prefiero la ira del diablo, que caiga sobre mí, porque sus efectos no son eternos. Va a ser por un breve tiempo. Aún si Dios permite que el diablo me quite la vida, no importa, el Señor me la va a devolver porque dice aquí que soy bienaventurado si muero siendo fiel al Señor. Y mi vida se constituirá en un testimonio que aunque yo descanse de mis trabajos, mi testimonio seguirá e impactará la vida de otros. Hermanos, extraordinario. Aún en medio de la muerte, nuestra vida será una bendición. ¿Por qué hoy le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué hoy le tenemos miedo a sufrir por la causa de Dios? Porque no conocemos a Dios, hermanos. Porque no tenemos una verdadera experiencia de fe en Él y en sus promesas, y por eso nos da miedo todo. Pero aquel que confía en el Señor y cree en su palabra no le tiene miedo ni siquiera a la muerte. Vive como el apóstol Pablo vivía. Él decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Alabado sea el Señor. Por eso, queridos, qué extraordinaria semana hemos tenido de estudio. Y espero, mis amados, que lo que hemos escuchado pueda despertarnos a aceptar este llamado. Ahora sí entienden por qué es el último llamado. Porque, hermanos, si no nos preparamos hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si con los de pie nos cansamos, ¿cómo será cuando nos toque con los de a caballo? ¿Cómo será cuando esto se desate? Cuando el Señor desate los vientos. Hermanos queridos, y la gran prueba será esa. ¿Y con qué objetivo el Señor la va a permitir? Vea, quiero ir cerrando con lo que dice Primeros Escritos, página 118. Vi el tercer ángel. Vi luego el tercer ángel. Y dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. ¿Cuál es la obra del mensaje del tercer ángel? Si ustedes se tuvieron a entender y analizar, hermanos, esta prueba que vendrá de la imposición de la marca de la bestia, hermanos, es la obra que el Señor va a permitir para zarandear y separar el trigo de la cizaña. Esta prueba dará a conocer quiénes realmente dentro del pueblo de Dios son fieles a Él y quiénes se van a unir finalmente a Babilonia.
Aquí lo dice, no me lo estoy inventando, no es una conjetura ni un pensamiento fuera de la palabra de Dios y de la inspiración. Por eso, hermano, todo lo que hablemos y todo lo que digamos debe ser basado en un escrito está, no es lo que yo pienso ni lo que yo quiero. Precisamente muchos están adorando a Dios falsamente porque es lo que ellos sienten, es lo que ellos creen. No, 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 no. Aquí no es lo que usted crea. Aquí lo que importa es lo que Dios piense de mí, lo que Dios quiere para mí. Y eso es lo que tenemos que predicar. Si está escrito, sí lo creo. Si no está escrito, hermano, guárdese. Guárdese su pensamiento, porque engañoso es el corazón y perverso, ¿y quién lo conocerá? Cuidado. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel, escucha, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Y lo vimos en lo que acabamos de leer del mensaje del tercer ángel. Habrán solo dos grupos, los que adoren a la bestia y a su imagen, los que sean engañados y los que cedan cuando sean presionados a la fuerza para no perder lo que tienen. Y hermanos, los que realmente permanezcan fieles como la brújula al polo y llamen el pecado por su nombre y prefieran adorar al creador de los cielos y de la tierra como Dios lo ha mandado y no echen por tierra los mandamientos de Dios. Habrán solo dos grupos y ahora vea lo que termina diciendo. ¿Y cuál es el objetivo de separar el trigo de la cizaña? Dice, y sellar y atar el trigo para el granero celestial. O sea que en medio del mensaje del tercer ángel, cuando esto se dé, hermanos, cuando este imperio mundial de la orden de esta ley, de esta marca a nivel mundial que empezará desde Estados Unidos y nosotros sabemos que ese es el poder que se va a unir y va a levantar esa imagen a través de leyes y el mundo entero se unirá, es con el fin, hermanos, de que el Señor zarandee, derrame su espíritu en plenitud a través del gran zarandeo. El Señor delineará y definirá quiénes son dignos de la lluvia tardía, quiénes son dignos de recibir el sello de Dios. Y este grupo que quede, este remanente que quede, dará el último clamor de medianoche para el cierre de la gracia en este planeta Tierra a aquellos que no conocen la verdad. Por eso yo le decía, el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios se cerrará primero la gracia. Para el pueblo de Dios primero se cerrará la gracia y Dios trabajará con los pocos que queden, con el remanente que quede de la iglesia militante que Él ha tenido y que Él ha levantado con el propósito de dar el fuerte clamor a este planeta Tierra y prepararlo finalmente para la segunda venida de Jesús. Dice, y atar el trigo y sellar el trigo para el granero celestial. Escucha, estas cosas deben absorber completamente la mente y la atención. Ahora entienden por qué el diablo no quiere que nosotros meditemos en esto, hermanos. Para que cuando esto llegue, que está a las puertas, hermanos, la Agenda 2030 es la que está promoviendo todo esto. Ya los poderes están unidos. Solo hay alguien que detiene la obra de estos poderes, pero ellos ya están listos, el dinero ya está listo. Ya hay un foro económico mundial. Ya las Naciones Unidas están trabajando fuertemente en la Agenda 2030. Ya el papado está unificando todas las religiones. Pero hay una mano invisible, hay un poder que está deteniendo porque hay un pueblo que todavía no está preparado, hermanos. Pero escucha lo que te voy a decir. Y aquí está el llamado de Dios en este mensaje. Llegará el día, hermanos, en que esa mano invisible del poder de Dios no detenga más a este imperio para que gobierne en este mundo.
por poco tiempo, porque Dios permitirá que esto ocurra con este propósito de sellar, de separar el trigo de la cizaña y de dar a conocer quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Llegará muy pronto, hermanos, y lo estamos viendo cómo Satanás está trabajando rápidamente. Esto muy pronto será una realidad y la pregunta es, ¿de qué lado estarás tú? ¿De qué lado estaré yo? Eso lo determina mi experiencia diaria, hermano, con el Señor. Eso lo determina mi experiencia diaria con el Señor. Y termino con este párrafo para orar. No está lejos, escucha, el tiempo cuando toda alma será probada. Por eso el apóstol Pedro lo dijo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución en los últimos días. Y si usted por cualquier cosa se desanima, hermanos, busque más al Señor porque estamos graves. Tenemos que ser fuertes, robustos. Tenemos que tener una fe robusta. O finalmente no permaneceremos fieles no permaneceremos fieles. ¿Cómo lograr esa fe robusta? Escucha este párrafo, por eso lo dejé para lo último. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia, lo que advierte el mensaje del tercer ángel. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a las amenazas de encarcelamiento o a la muerte, no les será difícil ceder ante las autoridades. Hermanos, cuidado, porque aún esto el diablo lo está metiendo dentro de la iglesia, la mundanalidad, las costumbres del mundo. Y dice que si vivimos conforme a esto, nos será facilísimo. Será fácil ceder ante las autoridades mundiales. La contienda entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres pronto llegará. Este es el tiempo en que debemos aprovechar, hermanos, para tener una fe robusta. El oro será separado de la escoria de la iglesia. La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación. Muchas lumbreras que hoy hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Testimonios, tomo 5, página 76, es lo que acabé de leer. Hermanos queridos, ¿cuántos tuvieron el privilegio de recibir la luz y preferirán las tinieblas en ese día de prueba? Porque no tienen la experiencia. De nada sirve yo conocer todo esto si no me entrego verdaderamente al Señor, hermanos. De nada me servirá, porque todos necesitamos de ese poder para vencer en la última batalla, la batalla del Armagedón, la batalla que va a definir, hermanos, el destino final de nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de la indiferencia de tu pueblo, tú sigues teniendo misericordia de nosotros. Pero, Señor, ayúdanos a despertar porque se llegará el día en que estemos despiertos o no estemos despiertos. Tú permitirás que este poder se imponga en el mundo y darás a conocer quiénes son los verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Queremos formar parte de ese grupo, Señor. Y por eso queremos atender este último llamado que nos hace. Y gracias, Señor, por haberme permitido en esta semana alertar, ser una atalaya para mis hermanos y para quienes han de oír estos mensajes. Señor, ayúdanos a tener una verdadera preparación hoy, que todavía no estamos siendo presionados, que estamos, entre comillas, en tiempo de paz,
Ayúdanos, Señor, para que cuando venga la tormenta estemos realmente preparados para enfrentarla en el nombre de Jesús y poder salir victoriosos, porque ya la victoria está garantizada para aquellos que se toman de tu poderosa mano. Para ello rogamos la unción poderosa del Espíritu Santo, que nos llenes de Él y que Él cada día nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para estar listos y no caer con Babilonia, sino por el contrario, ser rescatados de este mundo para ser llevados al hogar celestial, al granero celestial. Bendice a todos los que han escuchado este mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén.